Bueno, como decíamos chicos, esta braquial da la braquial profunda, esta da una recurrente para unirse con las circunflejas y acá miren, cómo bota esta colateral radial, colateral radial, ¿correcto? Que pasa justo acá encima del epicóndilo, colateral radial. Luego la braquial, la superficial, da esta rama que es la colateral cubital, no la colateral radial, colateral cubital, ¿te das cuenta? Y te se pasa por acá atrás, perfecto. Bajando en la braquial, tienes la colateral cubital, pero inferior, porque esta era la superior, inferior, y esta pasa por arriba. ¿Está bien? Y te das cuenta acá al fondo, tienes la colateral media. Mira, media que se va por atrás. Entonces, ¿por qué es importante? Porque la colateral radial, la colateral cubital superior e inferior y la colateral media bajan, descienden por el codo, envuelven la paleta humeral y acá este radio, o perdón, radio y cúbito que están desprendiéndose dan sus primeras ramas. Recurrente cubital anterior, porque se va por delante, y la recurrente cubital posterior, porque se va por atrás. Y plum plum, anastomosa. Por acá ya también da la recurrente radial, que anastomosa con la colateral radial, y al fondo, cuando la cubital da su rama interósea común, la interósea común da la interósea posterior, y acá sale su rama interósea recurrente que se une con la medial. ¿Te das cuenta? Y acá la interósea anterior. Entonces, este gran nudo de arterias es la anastomosis del codo. Anastomosis arterial del codo. Y esto es importantísimo porque permite que el flujo no se pierda bajo ninguna circunstancia de lesión de estas arterias. Por ejemplo, si se lesionase antes de este, obviamente el tronco, ¿no? La radial, la cubital, la braquial, estas colaterales pueden mantener por un tiempo prudencial la circulación y el drenaje sanguíneo para no perder el miembro superior. ¿Está bien? Sobre todo acá es importante, no te olvides. La radial da la recurrente radial, la cubital da la cubital anterior y cubital posterior recurrentes y la interósea común. Esta se divide en la anterior, en la profunda y en la recurrente interósea. Chicos, esta parte es importantísima en irrigación del miembro superior. Muy bien. Bueno, ahora llegamos a la parte de los músculos. ¿Ya? La parte de los músculos delanteros que es un poco complejo, ya hay que reconocerlo que es complejo, porque tenemos varios grupos de músculos, ¿está bien? Varios. Entonces, esta es una visión posterior, para que tengan una idea. La visión posterior, acá está el olecrano, es una visión posterior clara, de los músculos, obviamente es de la región extensora, ¿verdad? Si la visión posterior, estamos en la región extensora. Entonces, los músculos extensores sirven o se inserta, mejor dicho, desde el brazo y el antebrazo para extender todos los dedos, ¿no es cierto? Y no tiene ningún músculo en la parte de la mano o el carpo, ¿ya? Entonces empecemos. Tenemos uno de ellos, acá vamos a ver, este grandote de acá. A ver, vamos a ubicarnos uno por uno, ¿ya? Acá el más lateral, extensor cubital del carpo. Extensor cubital del carpo. Perfecto. Este central acá, el gran extensor de los dedos. Perfecto. Antes, acá tienes el gran extensor del meñique, solo del quinto dedo. Entonces, este es el extensor cubital, el del meñique, el de todos los dedos. Más abajo, tienes que tener el del índice, ubícalo acá. Acá está, el extensor del índice, que ese es más interno, ¿no es cierto? Es la capa más profunda y es solo para el índice. Perfecto. Luego, levantando todos estos músculos, tienes estos de acá, que son el extensor radial largo y el radial corto. Radial largo y radial corto. ¿Cómo bajan acá? Bajan acá, radial largo, radial corto. Estos dos. Perfecto. Están los dos músculos radial largo, radial corto. ¿Ya? Y levantando todo este paquete muscular, tienes en el fondo
el abductor largo del pulgar hacia afuera, el extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar. Entonces, el abductor, el corto y el largo. Es por el tamaño de la fibra. Y si te das cuenta, mira cómo el abductor largo y el extensor corto del pulgar, estos dos, vienen por acá en un mismo tendón. Y el extensor largo del pulgar, viene por acá. Más largo, ¿por qué? Porque se va hasta la falange distal. En cambio, el corto termina en la falange próxima. ¿Se dan cuenta? Y por debajo, ¿quién está pasando? Los dos extensores radiales, largo y corto. ¿Te das cuenta? Por debajo. Entonces, acá se forma la tabaquera anatómica, que vamos a ver más adelante. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, brevemente, estos músculos extensores, la capa superficial, lo conforman el extensor radial largo del carpo, el extensor radial corto del carpo, el extensor de los dedos, el extensor del meñique y el extensor cubital del carpo. A todo esto hay que añadirle el braquio radial. El braquio radial, ¿correcto? Como último músculo de esta gran celda extensora. ¿Estamos bien? Ya, perfecto. Bueno, acá no hemos dejado nada, creo que estamos correctos. Ahora pasemos a la capa profunda. En la capa profunda, ¿no es cierto? A ver, este es el pronador, acá tienes el supinador, ¿no es cierto? Tienes el supinador, que estás por acá. No sé si lo pueden ver, este es en la parte posterior, pero en la parte anterior, ¿ya? El extensor del índice, dijimos que en el fondo estaba el extensor del índice. Acá está, en la parte profunda, extensor del índice, ¿ya? Y hay músculos que sobresalen de la capa muscular profunda, que sobresalen, pero están en el profundo, pero como ves acá sobresalen, que son estos tres, ¿no? El abductor largo del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Son los tres músculos que sobresalen de la capa profunda, pero son de la capa profunda. ¿Estamos bien? Perfecto. Muy bien. Entonces, esta es una versión anterior, básicamente para que vean el pronador cuadrado, músculo profundo en la capa anterior, es el pronador redondo, y por atrás está el supinador. Ya, este supinador, el MUR lo considera como músculo de la parte profunda de los músculos posteriores, la celda posterior del antebrazo. En cambio, en la parte anterior está el pronador redondo y el pronador cuadrado. Mira su pronador redondo, pronador cuadrado. Es importante porque las lesiones debajo del pronador redondo en traumatología tienen una clínica diferente de aquellas que ocurren por encima, ¿correcto? Por la funcionalidad del músculo. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a la celda anterior. ¿Estamos bien? La celda anterior. La celda anterior. Entonces, cuando llegamos a la celda anterior de los músculos, a la celda del paquete que se encarga de flexionar, tenemos una capa superficial, ¿no es cierto? En la capa superficial está en el pronador redondo, que lo vimos en la anterior lámina, ¿no es cierto? El flexor radial del carpo, el flexor radial del carpo, estamos, flexor radial del carpo, el flexor cubital del carpo, que es este de acá, es flexor radial, flexor cubital y el palmar largo. Perfecto. Entonces, en este gráfico solamente faltaría el pronador redondo que vimos en la lámina anterior. Entonces, la primera capa, o la capa superficial, o primera capa de la celda anterior, tienes el pronador redondo, el flexor, vamos en orden, radial del carpo, el palmar largo y el flexor cubital del carpo, que están acá. ¿Te das cuenta? Todos estos músculos, como se encargan de la supinación, ¿no es cierto? De la supinación, perdón, como son estos músculos que se encargan de la flexión, ubícalo, flexión, ¿no es cierto? ¿Ya? Están acá. Entonces se insertan en el epicóndilo medial, en el epicóndilo medial, ¿ya? Entonces, los músculos de la flexión se insertan en el epicóndilo medial. Perfecto. Y en el epicóndilo lateral se insertaban, como vimos atrás, los músculos de la extensión. Entonces tú haces en tu brazo, yo te invito a que hagas, prónalo, llévalo hacia adentro,
ves cómo la parte medial, el epicóndilo medial, los músculos se tumefactan. Entonces, los pronadores, flexopronadores, están hacia medial, su inserción al epicóndilo medial. En cambio, cuando extiendes, como un tenista, extiéndelo, vas a ver cómo en el radial, en la parte externa del epicóndilo radial, es donde se tumefactan los músculos. Esos son los extenso supinadores. ¿Ya? Muy bien. Entonces seguimos. La segunda capa o capa intermedia, levantando estos músculos, tenemos acá el flexor superficial de los dedos. Esta capa externa mide tremendo músculo. Flexor superficial de los dedos, que te da sus tendones para todos los dedos excepto el primero. ¿Te das cuenta? Flexor superficial, como tú ves, ¿no es cierto? Viene acá su músculo, su inserción, y da esta bandeleta. Vamos a ver más adelante en brazo. ¿Ya? En brazo. Luego, es el único músculo de la segunda capa, por si acaso. El único músculo. Luego tenemos la tercera capa. La tercera capa es el flexor profundo de los dedos. Este de acá. Mira cómo viene. Está bien adentro, da sus ramas. Pero mira ese tendón, se va hasta el fondo. El tendón del flexor profundo, mira, se mete por debajo de la bandeleta y hasta el fondo, hasta la falange distal. ¿Correcto? Muy bien. Y de los 4 dedos. Tienes el flexor largo del pulgar, este gordo. Estamos en la capa profunda. La tercera capa. Flexor profundo. Flexor largo del pulgar. Mira, se va largo porque se está hasta la falange distal. Y el pronador cuadrado, que ya no se ve en el dibujo, pero estaba acá abajo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan acá adentro? En la anterior lámina, el pronador cuadrado. 3 músculos de la capa profunda. Entonces tenemos 4 en la capa superficial, un solo en la segunda y 3 en la tercera capa. Perfecto. Muy bien. Entonces aquí este es el resumen de lo que hemos conversado. Estamos acá en la región anterior. Estos son los lugares de inserción de los músculos, uno por uno detallados según el Moore. Tienes acá el pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo y flexor cubital del carpo. Primera capa superficial, ¿no es cierto? Segunda capa, flexor superficial de los dedos, punto, con su bandeleta. Tercera capa, flexor profundo de los dedos que se van hasta la distal, flexor largo del pulgar, ¿no es cierto? Y el pronador cuadrado. El Moore, a este último pronador cuadrado, ¿no es cierto? Lo considera la cuarta capa o la capa profunda, ¿ya? Que también es válido, ¿no es cierto? Unos lo consideran la tercera capa profunda, otros como una cuarta capa, ¿ya? Yo les aconsejo que lo estudien así, como cuarta capa, pero otros lo toman como que está junto con los demás músculos. Perfecto. El más profundo de todos los músculos es el pronador cuadrado. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora la parte extensora, como habíamos dicho anteriormente, tenés el braquio radial, el extensor radial del carpo largo, radial del carpo corto, ¿no es cierto? Los músculos que se van por dentro. Tenías acá el extensor de los dedos, del meñique, el cubital. Levantabas esos músculos y adentro tenías el del índice, el largo del pulgar, el corto del pulgar y el abductor del pulgar que sobresalían de la capa y el supinador. ¿Se acuerdan? Este es el resumen de las celdas flexoras y las celdas extensoras. ¿Correcto? Muy bien. Ahora sí vamos a pasar a la parte de referencias anteriores y a la mano y carpo.